Buenos días, espero que se encuentren bien, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de los biosensores, en este caso enzimáticos, y en forma particular de las tiras reactivas para la medición de glucosa. Y el objetivo final es poder diseñar un sistema medidor de estas tiras reactivas. Bien, hablemos de los niveles de glucosa. El nivel de glucosa en la sangre es la cantidad de glucosa, azúcar, que contiene la sangre. El nivel de glucosa en sangre también se denomina glucosa en suero y glucemia. La cantidad de glucosa que contiene la sangre se mide en milimoles por litro o en miligramos por decilitro. Normalmente el nivel de glucosa en sangre se mantiene dentro de los límites estrechos a lo largo del día, alrededor de 72 a 145 miligramos por decilitro o bien de 4 a 8 milimoles por litro. Sin embargo, sube después de las comidas y es más bajo por las mañanas antes del desayuno. Las personas con diabetes se caracterizan por tener niveles de glucosa más alto de lo normal. En las personas diabéticas es muy importante que el nivel de glucosa se mantenga dentro de cifras normales y este es el objetivo principal del tratamiento. Hay que evitar que la glucosa pase de los límites normales, tanto por elevarse como por descender demasiado. Si el nivel de glucosa en sangre se mantiene dentro de unas cifras normales, se reduce considerablemente el riesgo de desarrollar complicaciones de la diabetes. Estas complicaciones pueden aparecer entre 10 y 15 años después del comienzo de la diabetes de tipo 1 y generalmente antes de los 10 años en los casos de diabetes tipo 2. Estas complicaciones, entre otras, consisten en neuropatía, que es una lesión de los nervios de las extremidades y los órganos, de retinopatía, que es una lesión de la retina en los ojos. También nefropatía, lesión en los riñones que puede ocasionar insuficiencia renal. Enfermedades cardiovasculares tales como la hipertensión e infarto de miocardio o falta de riego sanguíneo en las extremidades y enfermedades cerebrovasculares tales como la trombosis cerebral. En la diabetes tipo 1, que solía llamarse diabetes insulino dependiente o diabetes juvenil, el páncreas no produce insulina. Sin embargo, el cuerpo puede seguir obteniendo la glucosa contenida en los alimentos. Pero la glucosa no puede ingresar en las células que la necesitan. La glucosa permanece en la sangre. Esto hace que los niveles de azúcar en sangre aumenten demasiado y genera problemas de salud. Para solucionar este problema, alguien que padece diabetes tipo 1 debe inyectarse insulina o usar una bomba de infusión de insulina regularmente. En la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina. Sin embargo, la insulina no funciona en el cuerpo como debería y los niveles de azúcar en sangre aumentan demasiado. No se sabe con certeza cuál es el origen de la diabetes tipo 1, pero se cree que esta enfermedad guarda cierta relación con lo genético. Los genes que se transmiten de padres a hijos son instrucciones que determinan el aspecto físico y el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, para padecer diabetes no es suficiente haber heredado los genes. Para que una persona tenga diabetes tipo 1, tiene que existir otro factor, como la presencia de una infección viral.
La diabetes tipo 1 no puede prevenirse. Incluso los médicos no pueden determinar quién padecerá esta enfermedad y quién no. El significado de los valores de la glucosa en sangre en el cuerpo humano son en forma general estos. La cantidad de glucosa en miligramos por decilitro, por ejemplo, de 50 ya se habla de hipoglucemia. De 90 a 110 es normal. Ya un nivel de 150 miligramos por decilitro nos indica que hay una glucemia después de ingerir alimentos. Un nivel de 200 ya se habla de hiperglucemia leve. Niveles de 400 ya es una hiperglucemia alta. Niveles de 600 ya es una hiperglucemia muy alta. Con los medidores electroquímicos, poca glucosa en sangre implica poca intensidad de corriente en una tira reactiva, en las tiras reactivas electroquímicas. Correctamente calibrado el sistema lector es capaz de traducir el valor de esta intensidad de corriente en concentraciones de glucosa en sangre y así avisar al usuario si tiene que inyectarse insulina o comerse un caramelo eventualmente. En el extremo opuesto de la tira reactiva, la que se introduce en el glucómetro para efectuar la medición, existen una serie de terminales que según la marca del glucómetro pueden o no censar la presencia de sangre en la cámara de medición para dar inicio al proceso y por ello están revestidos en oro, que es el mejor material conductor. Enseguida vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos las tiras reactivas para la determinación de glucosa, que son con los test de embarazo los biosensores más vendidos del mundo. Vean, esta imagen es de una tira reactiva electroquímica. Esta imagen es de una tira reactiva fotométrica, de modo que en esta la tira reactiva cambia de color en contacto con la sangre y según unos patrones de color, ya sea en forma visual o con ayuda de un medidor de colores, un glucómetro fotométrico, nos va a indicar el nivel de glucosa en sangre. Recuerden, en esta tira reactiva, en la primera, tenemos en esta punta glucosa oxidasa. Aquí es donde se pone la gota de sangre. Aquí están los electrodos donde vamos a poner un voltaje constante o una corriente constante, un potencial o corriente y medir los tiempos de la reacción y deducir en forma indirecta, de acuerdo a lo medido, el nivel de glucosa que se determina por la reacción química aquí en la punta. Las tiras reactivas son pequeños soportes plásticos rectangulares, como lo vimos en la imagen anterior, alargados de distintos tamaños, que contienen en uno de sus extremos una enzima inmovilizada, la glucosa oxidasa en este caso, que al contacto con una muestra de sangre produce una de dos reacciones con dicho reactivo. Si es de tecnología fotométrica, mide el cambio de color del reactivo, o si es de tecnología electroquímica, que es el que vamos a estudiar, mide la corriente electroquímica generada en contacto con el reactivo, con los cuales se infiere el nivel de glucemia, en general expresada en miligramos por decilitro. Los sensores de glucosa de diferentes casas comerciales los tenemos aquí.
De izquierda a derecha, por ejemplo, tenemos el One Touch, que sería este, el Ultra, el Arcray, Ascencia Contour, BD Test Strip, el Freestyle, Precision Extra, True Track, Smart System y el AccuCheck. Y hay más, pero vean, la idea siempre es la misma, una tira reactiva con electrodos para los medidores electroquímicos y con la enzima inmovilizada que sería la glucosa oxidasa en la punta. Vean, aquí tenemos por ejemplo una tira reactiva One Touch, hay algunas con esta forma, donde esta terminal sería el contraelectrodo. En otro tipo de tira reactiva, aquí tendríamos también los electrodos correspondientes y en este caso, este sería el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia. Aquí tenemos en esta otra tira reactiva un sensor de llenado, de modo que cuando la sangre penetra, aquí la impedancia de este electrodo con otro baja dramáticamente y el sistema detecta que ya hay sangre en el área de prueba. Aquí tendríamos el electrodo de trabajo, el de referencia y el área donde se deposita la muestra. Específicamente vamos a trabajar con las tiras reactivas de AccuCheck. Vean, aquí está el glucómetro de AccuCheck. Este es el modelo Performa, que bueno, cuando lo compré, pues venía en su caja de esta forma. Contiene las lancetas y el disparador de las lancetas para provocar una pequeña herida y que salga un poco de sangre. Este es el glucómetro en sí y suele traer un paquete con 10 tiras reactivas y claro, los instructivos. Vean, este es el paquete de las tiras reactivas que eventualmente hay que comprar algunos para hacer las pruebas de nuestro sistema. Vean, aquí digamos hacemos la investigación de cómo están constituidas estas tiras reactivas. Vean, aquí está de esta forma. Empezamos a levantar el plástico que tiene encima y empezamos a ver las pistas que tiene. Aquí ya quitamos totalmente el plástico protector y vean, aquí está la tira reactiva. Vamos a examinar estas más a fondo. En la punta de la tira reactiva, con el plástico que vimos en la imagen anterior, este sería el plástico superior de protección y tenemos en este plástico una cavidad, esta cavidad que vemos aquí, y vemos algo amarillo que es la glucosa oxidasa, es la enzima inmovilizada. De modo que aquí se forma una cavidad, de modo que la sangre se pone aquí. Esta cavidad es muy pequeñita, la sangre se pone aquí y por capilaridad es absorbida la gota de sangre en esta cavidad. De modo que ya queda la sangre en contacto con la glucosa oxidasa y los electrodos están en la superficie de nuestra tira reactiva. Vean, aquí tenemos un acercamiento para propósitos del análisis y de la instrumentación que vamos a desarrollar. Vamos a numerar las terminales de esta forma. Vamos a decir que esta es la 1, que esta es la 2, la 3, la 4, 5 y 6. Noten ustedes, la terminal 1 está conectada a la 2
de esta forma. Miren, aquí se juntan, ¿verdad? Pero vean la elongación de la pista que tenemos acá. El material de esta pista no es cobre, es algo semejante al micrómel. El micrómel es un tipo metálico, es una aleación de níquel-cadmio. Probablemente ustedes recuerden es algo semejante a este metal. ¿Han visto las parrillas eléctricas? Que se forma un gran resorte y al conectarlos, al ponerle aquí un potencial, esta resistencia se calienta, se pone al rojo vivo y así podemos calentar agua o algo, ¿verdad? Este alambre que se utiliza aquí en México se conoce como micrómel, que sería más bien nicrómel con N. Y bueno, la característica de este alambre es de que tiene cierto valor óhmico por metro. Hagan de cuenta, esto es un metro. Y por ejemplo, los hay que tiene un valor de 10 ohmios en un metro y hay de otros valores. Entonces, aquí la idea que inferimos es de que esto forma un puente de Winston con el instrumento, con el glucómetro, ¿verdad? Y aquí tenemos algo semejante con las terminales 5 y 6. Vean, las 5 y 6 aquí se juntan otra vez, se juntan, igual que la 1 y la 2 se juntan acá, de modo que es de pensar que se tiene un puente de Winston, de modo que este sería una resistencia, otra resistencia, y el glucómetro en sí trae la contraparte. Aquí ya no se ve el rojo, perdón. Bueno, hagan de cuenta es el puente de Winston. El glucómetro trae la contraparte de estos puentes de Winston, ya sea para deducir si la temperatura a la que se va a hacer la prueba es la correcta o está en el rango correcto, y si no, para mandar un mensaje de error, ¿verdad? Bien, entonces vean, aquí ya está dibujado. Aquí yo les puse que es una plantilla de cobre, pero más bien es de una aleación de níquel-cadmio para lograr el puente resistivo. Aquí tenemos en amarillo, es la glucosa oxidasa. Y aquí con esta línea roja se delimita el área de prueba. Vean, en esta área de prueba es donde se va a efectuar la reacción electroquímica y donde participan todos los electrodos que tenemos acá, que para propósitos funcionales solamente nos vamos a enfocar en la reacción electroquímica, de modo que vamos a puentear, digamos, las terminales 1 y 2 y las 5 y 6, y vamos a trabajar con esta unión, y con la 3 y el 4, ¿de acuerdo? De modo que vean, aquí en amarillo ya les puse cuál es la recámara de trabajo de la reacción electroquímica, de modo que para estudios más profundos tenemos el conocimiento del área precisa de la reacción, de la cantidad de la glucosa oxidasa y la cantidad de sangre depositada. De modo que vamos a simplificar el dibujo de esta forma y vamos a verlo así.
las terminales 1 y 2 como si fuera una sola, las vamos a juntar, las 5 y 6 como si fuera una sola, así, y los electrodos 3 y 4, que vamos a llamarlos los electrodos de trabajo 1 y 2. Y bueno, el procedimiento es el siguiente. Hay que preparar soluciones de glucosa para realizar las pruebas con el glucómetro, para no estarnos picoteando y sacándonos sangre y etcétera, ¿verdad? De modo que se preparan las soluciones a niveles diferentes de glucosa para simular la acción de la sangre en el rango de aproximadamente de 50 a 60 miligramos por decilitro de glucosa, ¿verdad? De modo que pondríamos, en lugar de estarle poniendo sangre a las tiras reactivas, pues pondríamos gotitas de nuestros goteros. De las concentraciones de glucosa en las soluciones para hacer la preparación, en términos generales es de esta forma. Si deseamos 50 miligramos por decilitros, pues vamos a utilizar dextrosa, vaya, esto es glucosa, en esta cantidad, agua destilada más o menos en esta cantidad, y más o menos se obtiene este nivel de glucosa en la solución. De la misma forma para otros niveles de glucosa deseado. Y la idea es efectuar el análisis por columbimetría potenciostática o voltametría potenciostática, o bien por hidrólisis directa. He visto glucómetros que no utilizan los 3 electrodos para hacer la medición, utilizan 2 electrodos y bueno, pues suelen dar mediciones también relativamente correctas. Y bueno, probablemente las terminales correctas para efectuar la hidrólisis de glucosa y medir la corriente sean la 3 y la 4, que son los que etiquetamos en la diapositiva anterior como los electrodos de trabajo 3 y 4, usando las terminales 2 o 5 como el de referencia. Se tendrá que efectuar diversas pruebas, por supuesto. Las corrientes esperadas deberán ser del orden que si para un nivel de glucosa de 50 miligramos por decilitro, pues a los 5 segundos, a los 4 segundos y a los 3 segundos, los órdenes de las corrientes andan así. Claro que esto va correlacionado con el potencial constante que pongamos. ¿Sí? Si el potencial que ponemos es muy alto, pues estas corrientes van a salir muy altas o más altas que las que aquí indicamos, o bien si el potencial constante que pongamos es muy bajito, pues van a ser estas corrientes más bajas. Para el potencial que vamos a poner, como vamos a ver más adelante, va a ser de alrededor de medio voltio. Para un nivel de 330 miligramos por decilitro, tendríamos unas corrientes esperadas de este orden para los diferentes tiempos y así para otras concentraciones. Vamos a recordar lo que vimos en las últimas sesiones. A potencial constante, vean, aquí tenemos nuestra solución, nuestro analito con los electrodos utilizados. Este sería el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el contraelectrodo, ¿verdad? Recuerdan que analizamos esto. Y también platicamos del convertidor de corriente a voltaje y ya después pues el sistema de adquisición de datos, el microcontrolador o el Arduino u otra cosa, y el algoritmo necesario. El circuito equivalente que habíamos analizado de esto, pues es este de acá.
¿verdad? Lo vamos a revisar más a fondo en esta sesión. Ahora, utilizando este mismo sistema, pero con la tira reactiva, quedaría de esta forma. ¿Sí? De modo que vean, este es el amplificador, el primer amplificador, que sería este de aquí. Y con las resistencias equivalentes es RS y RU. Aquí puse 1,2 porque tenemos dos electrodos de trabajo, de modo que vamos a utilizar este circuito para el 1 y también el mismo circuito repetido para el 2, para el electrodo de trabajo 2. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el potencial de media celda del electrodo de referencia tiende a 0, o que es tan constante que lo podemos minimizar. Bien, de modo que para el electrodo de trabajo 1 vamos a tener un convertidor de corriente a voltaje y un sistema de adquisición para los datos de este electrodo de trabajo. Y para el 2 también su convertidor de corriente a voltaje y su adquisición de datos. Entonces, esta es la idea. Aquí dejamos caer una gota de sangre. Aquí tenemos la glucosa oxidasa en amarillo y los electrodos. Aquí ya no dibujé el tercer electrodo, pero bueno, es tener la idea completa. Esta es la tira reactiva y aplicamos un voltaje constante y monitoreamos tiempo y corriente, o eventualmente para una variante en esta medición podría ser corriente constante y monitoreamos tiempo y voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero, hacer pasar una corriente constante. Esta corriente la vamos a llamar corriente de activación, que puede andar entre 1 a 10 microamperios. Esta es una corriente muy pequeñita. Esta corriente entre el contraelectrodo y cada electrodo de trabajo, con el fin de activar la enzima con este circuito. Es decir, aquí la idea es, como tenemos la capa de glucosa oxidasa aquí y la capa de sangre acá, pues deseamos que se empiecen a mezclar las dos, que no haya una interfase pronunciada y que, digamos, que se revuelva la glucosa oxidasa con la sangre. ¿De acuerdo? Y para eso hacemos pasar una pequeña corriente que decíamos, puede ser así, una corriente constante de 1 a 10 microamperios, con el fin de que todos los iones empiecen a vibrar y empiecen a compenetrarse las dos sustancias que tenemos aquí. Entonces, vean, aquí la idea es tener este circuito. Este circuito ustedes ya lo conocen muy bien. Es un amplificador no inversor. Permítanme, lo voy a dibujar acá abajo. Este circuito es este. De modo que tenemos esta resistencia. Así. Este es E1.
y aquí va tierra. Y bueno, creo que ya están identificando qué es qué, ¿verdad? De modo que vean la salida del amplificador operacional va a esta resistencia que sería RS. De RS en serie está RU, que sería este sería RS. Y esta resistencia, que es la programadora de la corriente, para la corriente deseada. ¿Sí? Vamos a ponerle la resistencia de activación. Esta, es decir, según el potencial que seleccionemos y la corriente que deseamos, esta corriente de activación podríamos decir que, por ejemplo, es de 10 microamperios. ¿Sí? De 10 microamperios. Y que el potencial que vamos a trabajar, por ejemplo, que sea de 0.5 voltios. Por lo tanto, calculo el valor de esta resistencia. Y recuerden ustedes, en sesiones anteriores hemos platicado que la corriente en la retroalimentación de un amplificador no inversor la podemos programar nosotros. De modo que con retroalimentación negativa, el voltaje en la terminal no inversora se refleja en la entrada inversora. De modo que aquí voy a tener E1, ¿de acuerdo? En este punto. Tengo E1. Y según el valor de esta resistencia, va a haber una corriente acá. Que por ejemplo decíamos, si E1 vale medio voltio y la corriente que yo deseo es de 10 microamperios, pues calculo el valor de la resistencia, la pongo aquí y va a pasar 10 microamperios acá. Y por supuesto, el operacional, la estructura interna del operacional se va a encargar que esta misma corriente sea la que pase por aquí. De modo que esta corriente es producto del funcionamiento en la retroalimentación del amplificador operacional y que va a pasar aquí los 10 microamperios, ¿verdad? En este ejemplo. Con la idea que ya platicamos, para reactivar los iones y se empiecen a compenetrar las dos sustancias, la glucosa oxidasa, la sangre, y claro que esto sería en un tiempo muy, muy breve. De décimas de milisegundo, ¿sí? Bien, con la muestra de sangre aplicada correctamente y gracias a esta corriente, la corriente de activación, la enzima es catalíticamente activa y se transfieren electrones al electrodo de trabajo. Vamos a ver las gráficas siguientes. Es decir, la impedancia entre los dos electrodos disminuye drásticamente gracias a esta corriente de activación y se cierra el espacio eléctrico entre los electrodos, dando como resultado una rápida caída de voltaje, que vamos a ver en azul, entre el contraelectrodo y cada electrodo de trabajo, que vamos a llamarle EC. Cuando esta caída desciende por debajo de un umbral predeterminado, vamos a llamarle a este umbral potencial termodinámico E2, se deberá iniciar la detección de glucosa en la muestra. Es decir, de esta forma, aquí ya podríamos decir que se mezclaron adecuadamente la glucosa oxidasa con la sangre y ya se empieza a generar esta corriente electrónica debido a la catalización de la enzima de la glucosa oxidasa con la glucosa en sí y el oxígeno. Y empieza a haber una corriente electrónica.
que es la que vamos a monitorear. De modo que vean, esta es la primera parte. Aquí está desproporcionada la imagen, es para propósitos de entendimiento. De modo que el tiempo que vemos aquí es mucho más pequeño que el que se represente, que el que es realmente, pero bueno, aquí está magnificado para ver la secuencia de eventos. Entonces, en esta primera parte es donde ponemos la corriente de activación. La corriente de activación que platicamos, y la idea es poner esta corriente constante y el potencial. Vamos a medir el potencial en los electrodos. Como no están bien mezcladas las dos sustancias, el potencial, la impedancia entre estos dos electrodos es alta y por lo tanto con esta corriente constante voy a ver un potencial muy alto. Conforme pasa el tiempo, el potencial va a caer drásticamente, como lo vemos aquí, cae drásticamente, y cuando se iguale a un potencial de referencia que vamos a llamar E2, interrumpimos la corriente constante. La corriente de activación la paramos y conmutamos ahora a poner un voltaje constante y vamos a monitorear la corriente. Entonces, básicamente tenemos dos etapas. En la primera, vamos a poner una corriente constante a esta corriente que llamamos corriente de activación y monitorear el potencial entre los electrodos, que vamos a ver que va a caer drásticamente y muy rápido, y cuando iguale un umbral, interrumpimos esta corriente de activación y conmutamos ahora a voltaje constante y monitoreamos la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la idea. Aquí ponemos este voltaje constante, como lo vemos aquí en esta línea azul, y monitoreamos la corriente que va a tener una forma semejante a esta. Según el nivel de glucosa que tenga la muestra, vamos a ver que esto sufre desviaciones. Si nosotros hacemos la medición en 4 segundos, vamos a ver que en 4 segundos tenemos una intensidad de corriente de este tipo. Si hacemos la medición a los 5 segundos, pues vamos a ver otra. Aquí la idea es siempre hacer las mediciones en el mismo tiempo. Si decimos que a los 4 segundos, pues que siempre sea 4 segundos. O a 5, o a 6, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para diferentes niveles de glucosa en la muestra, vamos a ver que la corriente se va a portar de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Y si siempre hacemos las mediciones en el mismo tiempo, vamos a ver diferencias en las corrientes. Y de aquí podemos, ya sea a través de una tabla que construyamos en las pruebas iniciales, deducir el nivel de glucosa, ¿verdad? Sería glucosa contra corriente y tendríamos las tabulaciones para, según las corrientes, los niveles de glucosa. Ya en nuestro algoritmo del sistema de cómputo. Entonces recuerden, aquí la idea es de que esto está magnificado en tiempo, no está a escala, así es que tómenlo en cuenta, no está a escala, de modo que esto va
va a durar unos microsegundos este evento de aquí, de modo que podríamos decir que no pinta. Poniéndolo a escala, prácticamente no veríamos el pulso, ¿verdad? Bien. Vean, por ejemplo, aquí tenemos la medición para una solución de 60 miligramos por decilitro y vean cómo es la caída. Esta es la corriente que monitoreamos. Claro, aquí lo estamos viendo en voltaje porque utilizamos un convertidor de corriente a voltaje, ¿verdad? Pero es representativa de la corriente. Miren, aquí tenemos para una solución de 114 miligramos por decilitro, como es la respuesta. Aquí tenemos para 147 miligramos por decilitro. Aquí tenemos para una concentración de 250 miligramos por decilitro. Vean cómo va cambiando. Aquí cada cuadro en estas diapositivas es como de medio segundo por cuadro. De modo que de aquí a acá es un segundo. 1, 2 y así. Entonces, aplicamos un voltaje constante que puede ir de entre 0.3 a 0.5 voltios entre el contraelectrodo y cada electrodo de trabajo sin utilizar el de referencia. Y la respuesta eléctrica, IC, se mide para una cantidad predeterminada de tiempo, que ande, como les comentaba hace rato, como en el segundo número 4, pero bueno, puede ir de 3 a 5. O bien aplicamos un voltaje, SE, que sea un poco mayor a E1, entre el contraelectrodo y cada electrodo de trabajo, estableciendo un voltaje constante, como ya decíamos, de 0.3 a 0.5 voltios, entre el electrodo de referencia y cada electrodo de trabajo. Recuerden, en estas tiras de Akuchek Performa tenemos dos electrodos de trabajo, de modo que sería hacer el mismo procedimiento en forma simultánea con los dos electrodos de trabajo. Y la respuesta eléctrica IC se mide para una cantidad predeterminada de tiempo. Como decíamos, que la medición se haga, la medición de la corriente entre 3 y 5 segundos. Si hay una diferencia mayor del 10% en lo medido con el electrodo de trabajo 1 y con el electrodo de trabajo 2, si la medida que obtengamos con cada uno de ellos difiere más del 10%, hay que arrojar un mensaje de error. Entonces, el sistema debe de decir que hay un error por algo, una situación extraña, pues la medición obtenida con los dos electrodos de trabajo debe de ser muy semejante, no debe de ser muy diferente. La corriente que se produce con la aplicación correcta de sangre es proporcional a la concentración de glucosa. Hay que hacer la determinación de concentración de glucosa por la comparación con valores de control obtenidos previamente. La relación de la respuesta eléctrica IC a la glucosa se considera lineal después de 3 segundos. Por eso se sugiere siempre entre 3 y 5 segundos de aplicado el potencial constante. La medición se puede realizar 4 o 5 segundos después para cualquier retraso. El circuito propuesto es el siguiente. Aquí vean, primero tenemos, noten ustedes, tenemos estos interruptores, uno aquí y otro acá. Es de un polo, dos tiros, de modo que en una posición, por ejemplo, como en la posición que vemos en esta imagen,
la entrada inversora está conectada a la terminal A en este caso. Y acá, esta terminal de esta resistencia está conectada al convertidor de corriente a voltaje. Y está desconectada aquí y acá. Vean, cuando los interruptores S1 y S2 están en esta posición, estamos en la configuración de corriente constante. ¿De acuerdo? Aquí podemos poner otro amplificador operacional, pero en este caso como comparador. De modo que en esta terminal tengamos un voltaje constante que sería el de referencia, con el cual vamos a monitorear este voltaje en la celda. Ahorita vamos a ampliar este estudio. De modo que esta configuración sería esta que vemos aquí. Vean, esto es como lo explicamos hace rato. Este es un amplificador no inversor. Si recuerdan, lo pusimos hace rato, es este. Y aquí, acá. Perdón, esto va así. Déjenme borro. Esto de acá, ajá. Y esta es la entrada negativa, la positiva. Y aquí vamos a poner el voltaje E1. Y esto va a tierra. De modo que, bueno, creo ya identifican que es que, ¿verdad? Esta resistencia que tenemos aquí es esta. Y bueno, RSRU que tenemos acá. De modo que según el valor de resistencia que yo ponga aquí y el valor E1, yo determino la corriente que pase aquí y que le va a pasar acá. Que como decíamos, una corriente entre 1 y 10 microamperios estaría bien con la idea de que las dos sustancias se empiecen a mezclar, ¿verdad? De modo, y esta sería la corriente de activación. Bien, entonces esta es la primera parte. Y después, cuando conmutamos las llaves, cuando conmutamos S1 y S2, de modo que ahora el polo dé con el tiro B, es decir, que esto se conecte aquí y se abra acá, este se conecte aquí y se abra acá, cambiaríamos a este circuito. Y vean que este circuito ya es el que hemos estado manejando en los exámenes anteriores, ¿verdad? Y que otra vez este circuito sigue siendo otra versión de este, pero ya sin esta resistencia, ¿verdad? De modo que aquí ponemos el voltaje constante. Este voltaje constante vamos a despreciar este potencial de electrodo. Este voltaje constante, como tengo retroalimentación negativa, se refleja acá y por lo tanto aquí voy a tener E1. Es decir, voy a tener un voltaje constante en la resistencia equivalente RU. Y voy a monitorear el valor de IC
con el paso del tiempo, que como hemos visto, esta corriente vamos a ver que empieza en alto y va a ir cayendo poco a poco según el paso del tiempo. De modo que estos interruptores S1 y S2 los podemos usar con un chip, es el MC14016, que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Miren, este es el 4016. En específico, esto lo conseguimos como CD144016 o bien como el MC14016. También está la versión de alta velocidad tipo TTL, de esta forma, que son interruptores analógicos. De modo que vean aquí, esta puede ser entrada o salida de señal. Esta también, entrada o salida de señal. Y la señal de aquí la vamos a ver acá. Si esta terminal de control la ponemos en 1. Si la ponemos en 0, se abre este interruptor y la señal de aquí a acá no pasa. Y lo mismo, de modo que tenemos 4 interruptores en este chip. Son semiconductor. De modo que colocando estas llaves analógicas, como la ponemos aquí, en esta disposición, vean, este sería un chip. Tenemos 4, un chip y nuestros amplificadores operacionales, y podemos conmutar con la ayuda de nuestro microcontrolador la posición de las llaves para poder estar en esta configuración o en esta configuración. Vean, toda esta rama, esta de aquí, es idéntica a esta otra. ¿Por qué? Porque tenemos dos electrodos de trabajo, el 3 y el 4, ¿verdad? Que decíamos, vamos a hacer la medición con el electrodo de trabajo 1 y con el electrodo de trabajo 2. Después vamos a comparar estos resultados. Si están dentro del 10% de sus valores, pues damos por buena la medición, hacemos un promediado de las dos mediciones y presentamos el resultado en un exhibidor, ¿verdad? De estar alejadas las medidas más allá del 10%, pues vamos a asumir que hay un error y vamos a indicarlo en nuestro exhibidor. Ok, entonces vean, aquí tenemos estas dos formas. Permítanme un segundo, voy a borrar las dos mediciones. Ok. Bien, entonces, vean aquí, este es el circuito que hemos estado analizando. Por supuesto, aquí ya el microcontrolador va a hacer las mediciones, va a estar midiendo este potencial. Permítanme un segundo. Ese E1, con el mismo algoritmo podemos hacer la comparación de E2 con S-E1 y vaya a hacer esta función con el mismo algoritmo del microcontrolador para hacer la conmutación de las llaves. ¿De acuerdo? De modo que ya podamos ver lecturas confiables, que por supuesto que, como comentamos antes,
pues la idea es hacer ensayos primero con soluciones de prueba, generar una tabla de resultados de niveles de glucosa contra corriente, hacer todas estas tablas para que ya el algoritmo del microcontrolador, ante una medición de la cantidad de glucosa en una gota de sangre, pues ya pueda devolvernos una lectura confiable. Entonces decíamos que una es utilizar el 4016. Hay toda una familia de estos interruptores analógicos. Este es uno de los más populares, pero hay otras versiones de interruptores analógicos que pueden ustedes revisar y ver si les convendría más usar esas otras. Vean, aquí es también de ingeniárselas en hacer un conector para poder insertar la tira reactiva, ¿verdad? Entonces, vean, aquí tenemos la tableta de circuito impreso para que tenga el conector habilitado para la tira reactiva. No van a encontrar en el mercado conectores específicos para estas tiras reactivas. Hay que acondicionar algún otro parecido para que podamos poner cada tira reactiva, porque se van a hacer muchas mediciones. Bien, entonces vean ustedes aquí gran parte de todo esto son apreciaciones personales acerca de cómo funcionan los glucómetros. Por supuesto, me he basado en otras apreciaciones de otras personas, porque pues la tecnología que utilizan estas grandes empresas pues no se da a conocer, ¿verdad? Y se entiende, pero los ensayos hechos en laboratorio con esto pues ha dado resultados muy satisfactorios. Bien, chicos, entonces pues les agradezco su atención y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.